capítulo número 21. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 3. Dice la Biblia: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, queremos agradecerte por este momento que nos has dado de este servicio, Señor, de entonar estos himnos, de estar reunidos. Siempre, Señor, es de gozo, de fortaleza, el tomar tu palabra y destinar, Señor, estos tiempos que tenemos como iglesia para conocerte, para amarte más, para fortalecer nuestra vida en ti. Te ruego, Dios, que este tiempo de predicación hables a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, ser edificados. Gracias por cada hermano y por tu bondad hacia nosotros. Te pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Al leer los 4 primeros libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, comúnmente llamados como los Evangelios según, es decir, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, es evidente que dentro del grupo de los apóstoles, los 12, el apóstol Pedro siempre es mencionado en primer lugar, ¿se acuerdan? Esto nos muestra de que era el principal entre ellos. No solo en los relatos de los evangelios se ve esto, sino si avanzamos al libro de Hechos, lo mismo. Pedro es el primero que predica allí en el día de Pentecostés. Cuando nace la iglesia, predica aquel mensaje donde más de 3,000 personas fueron salvas, ¿se acuerdan de los judíos? Sigue el libro de Hechos mencionando cómo Pedro llegó a ser el líder principal de la naciente iglesia de Pentecostés. Este era Pedro. Hay lecciones valiosas para nuestro tiempo mirando la vida del apóstol Pedro. Tal vez alguno piense que solo aprendemos del apóstol Pedro cuando miramos lo que él escribió. Me refiero a la primera carta y segunda carta. Hay 2 cartas que llevan el nombre del apóstol Pedro. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Quizá cuando pensamos en aprender del apóstol Pedro, tal vez podríamos decir, bueno, pues mirar lo que Pedro escribió. Primera carta y segunda carta. Esto es cierto. Hay gran enseñanza que tenemos allí para nuestra propia vida. Pero también aprendemos no solo de lo que Pedro escribió, sino también de lo que se escribió acerca de Pedro. ¿Vieron? Son 2 cosas totalmente diferentes. Uno fue lo que Pedro escribió y otra cosa fue lo que se escribió acerca de Pedro. Podemos tener instrucción también de lo que la Biblia presenta que se escribió acerca del apóstol Pedro. Somos instruidos mediante la vida del apóstol Pedro. Esto lo podemos ver mediante sus aciertos, desaciertos. Y por esa razón, hermanos, es de que si somos instruidos no solo por lo que Pedro escribió, sino por lo que se escribió de él, podríamos llamar el mensaje para este día: Aprendamos del apóstol Pedro. Ese es el título de mi mensaje para este día. Aprendamos del apóstol Pedro. ¿Qué podemos aprender? Recuerde que vamos a aprender no solo de lo que él escribió, sino de lo que se escribió acerca de él. En el capítulo 21, versículos 1 al 3 del Evangelio según Juan, veamos lo primero que podemos aprender del apóstol Pedro. Dice la Biblia: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Aquí vemos lo primero que podemos aprender del apóstol Pedro. Los versículos que hemos leído nos muestran qué sucedió después de que el Señor fue crucificado, después de que murió, ascendió. ¿Cómo estaban los apóstoles? Muchos de ellos desconsolados, otros pensando que todo había terminado allí. Y en ese oficio de pescadores se reúnen. Está aquí un grupo de ellos, los menciona algunos por su nombre. Y Pedro le dice a ellos: voy a pescar. Y después dice la Biblia de que lo dijeron ellos también: vamos nosotros también contigo. Aunque están pescando toda la noche, dice la Biblia al final del versículo 3, no pescaron nada. Qué lección tan importante, ¿no? Y esta lección podemos llamarla el rechazo de la voluntad del Señor. ¿Qué produce el rechazo de la voluntad del Señor? ¿Sabe qué produjo? Fracaso. Esto lo vemos en la vida del apóstol Pedro. Cuando un cristiano, cuando nosotros rechazamos la voluntad de Dios, nos exponemos al fracaso. Pedro se había olvidado de las palabras del Señor, ¿no?
Es cierto que algunos dicen que Pedro estaba pescando porque ese era su oficio con los demás, porque tenían que sustentar a su familia. Por supuesto que sí. No podemos echar esto en saco roto. Pero, ¿cuál era la voluntad plena del Señor Jesucristo para el apóstol Pedro? ¿Cuál era? Pedro se había olvidado de lo que el Señor le había dicho personalmente a él. Esto lo tenemos registrado en Lucas capítulo 5. Veamos el versículo 9 y 10. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, este es Pedro, no temas, desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. ¿No era esa la voluntad del Señor Jesucristo para Pedro? Sí, el Señor le dijo, mira Pedro, a partir de ahora ya no serás pescador de tu oficio, sino pescador de hombres. Eso es la voluntad del Señor Jesucristo para él. Pero ¿qué está haciendo Pedro ahora en el capítulo 21? Volvió a su oficio. Cuando debería estar cumpliendo lo que el Señor le había dicho, serás pescador de hombres, ahora se encuentra un retroceso en su antiguo oficio. ¿Qué podemos decir de esto? Esta actitud era un rechazo intencional de la voluntad de Jesús para su vida. Y por eso es que dice Juan 21:3 que aunque estuvieron trabajando, pescando toda la noche, ¿qué pasó con ellos? No pescaron nada. ¿Qué lección podemos aprender, no? La lección que cuando dejamos la voluntad del Señor, esto trae fracaso. ¿Es cierto o no? Cuando el cristiano deja de obedecer la voluntad de Dios en su vida, ¿qué puede esperar? Fracaso. Aunque se esfuerce, aunque intente y dé lo mejor de sí, con este acto Pedro desobedeció a lo que el Señor le dijo, serás pescador de hombres. Ahora está pescando nuevamente. Este rechazo de la voluntad de Jesús trajo como resultado fracaso total. ¿Saben por qué? Lo que dice el versículo 3. Aunque pescó toda la noche, no obtuvo nada. Su esfuerzo fue inútil, infructuoso. Debemos aprender del apóstol Pedro que dejar la voluntad de Jesús para nuestra vida produce siempre fracaso y pérdida. ¿No es cierto? ¿Perdieron el tiempo aquella noche? Quizá un tiempo de descanso, ¿no? Para irse a dormir. Tal vez tuvieron que enfrentar frío. Hay noches bastante heladas. Pero aunque intentaron hacer algo en su esfuerzo, por cuanto no era la voluntad de que Pedro se volviese a su antiguo oficio, no desestimamos que debía sustentar su familia, por supuesto. Pero ¿cuál era la prioridad? ¿Cuál era la voluntad de Dios? La del Señor Jesucristo que se lo dijo clarito a Pedro. ¿Serás qué? Pescador de hombres. Cuando los cristianos desechan la voluntad de Jesús para sus vidas, de seguro fracasan. Y fracasan y tendrán pérdida de tiempo, de esfuerzo e incluso de dinero. Fíjese, un cristiano que ha desechado la voluntad de Dios. Hay tantos cristianos como Pedro porfiando con la voluntad de Dios. No la quieren aceptar. Algunos dicen, me rehúso a aceptar la voluntad de Dios. Espere el fracaso. No, no puede ser así. Desechando la voluntad de Jesús. Y hacer esto les va a llevar al fracaso, a la pérdida en todo aspecto. De seguro fracasarán. Pedro fracasó en aquella travesía de tratar de pescar. Y es interesante el detalle del versículo 3 cuando dice, al final, fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué fueron de noche? Se dice que esa zona geográfica de ese mar, que lo llaman de Tiberíades, ese lugar, el mejor tiempo para pescar es en la noche. Pedro no era un novato en las faenas de la pesca. Lo mismo los demás discípulos. Ellos eran expertos, conocedores cuándo sería el mejor tiempo, la mejor hora para pescar. Y aunque fueron a hacerlo, ¿qué obtuvieron? Nada. Hermano, aunque usted sea muy inteligente, aunque usted utilice los mejores métodos, aunque usted se esfuerce, déjeme decirle, si está fuera de la voluntad de Dios, no obtendrá resultado, tendrá fracaso. Porque eso es lo que piensa la gente, ¿no? Pues si yo me esfuerzo, si yo soy diligente, si quizá hago esto o aquello, pues tendré éxito. No, el éxito para la vida del cristiano está en la voluntad del Señor y nada más. Fuera de la voluntad del Señor, nos exponemos a la pérdida total de esfuerzos, de tiempo, de dinero. Y esto pasó en la vida del apóstol Pedro. Es una lección para aprender, ¿no? ¿Está usted en la voluntad del Señor? Una pregunta más. ¿Está usted obedeciendo la voluntad del Señor? ¿No sería aquel fracaso la forma de decirle el Señor a Pedro, oye Pedro, estás fuera de la voluntad, acuérdate que yo te dije que eras pescador de hombres, no de peces? ¿No sería una forma de decirle, Pedro, ¿qué estás haciendo? Recapacita, estás fuera de la voluntad mía. Hermano, usted que está fracasando, usted que está experimentando dolor, angustia, usted que dice, lo he intentado todo y no he podido nada, ¿no será la forma que le dice, estás fuera de mi voluntad? Puede que sí, ¿cierto? ¿Qué lección en la vida de Pedro?
Aprender que desechar la voluntad del Señor en nuestra vida produce fracaso. ¿Quiere usted la fórmula para el fracaso? Porque hoy en día todo el mundo habla de la fórmula para el éxito. ¿Quiere usted la fórmula para el fracaso? Ahí está. No atienda, no obedezca y deseche la voluntad del Señor. Y ahí tendrá la fórmula para el fracaso. ¿Quiere perder tiempo, esfuerzos? ¿Quiere perder dinero? Todo aspecto de su vida, deje de lado la voluntad del Señor. Es tan sencillo como eso. Y Pedro tuvo que aprender aquella lección. ¿Cuándo aprenderemos esa lección, no? ¿Cuándo el cristiano aprenderá que dejar de lado la voluntad de Jesús, lo que el Señor demanda para nuestra vida, es mal negocio, no? Claro, terrible. Y muchos saben la voluntad del Señor para sus vidas. Sin embargo, la dejan de lado. Y pretenden que aunque estoy aquí pescando, Señor, aunque me trasnoché, el Señor me bendiga. No va a haber bendición. Pero yo me esforcé, pero yo hice, pero yo fui diligente. Y se le olvidó lo principal, y es en tu voluntad. Pedro ya había experimentado eso, ¿no? En otra ocasión tampoco pescó nada. Pero cuando el Señor le dijo, boga mar adentro y echa la red, ¿qué pasó en aquella ocasión? Pedro experimentó eso en su vida. Qué contraste, ¿no? Cuando dijo, bueno, no hemos pescado nada, pero en tu nombre, en tu palabra echaré la red. ¿Y qué sucedió? Qué diferente, ¿no? Qué diferente es cuando decimos, Señor, en tu voluntad voy a hacer esto. Pero qué triste es cuando decimos, Señor, tú dices eso, pero yo quiero hacer esto. Tú me muestras, tú obras en mí, he visto fracaso tras fracaso y no entiendo, no acepto la voluntad de Dios. Pedro en aquella vez tuvo que recapacitar y volver a retomar la voluntad de Jesús para su vida. Con pérdida, trasnochado, perdió todo aquel trabajo que hizo y tuvo que entender que esa no era la voluntad de Jesús para su vida. Hermano, ¿usted cuándo va a entender la voluntad del Señor para su vida? ¿Cuándo? ¿Necesita más fracasos? ¿Necesita más pérdidas? ¿Cuándo la vamos a aceptar? ¿Cuándo dejaremos de batallar en contra de la marea, en contra del río? Dios dice algo y usted quiere hacer lo contrario. ¿Cuándo vamos a alinearnos con la voluntad del Señor? Triste, ¿no? Hay una segunda lección que tuvo que aprender el apóstol Pedro y que también nos compete a nosotros. Capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ya no es la lección de la voluntad del Señor, lo que produce dejarla y desecharla. Esta es la lección de lo que es el amor al Señor. Qué importante lección, ¿no? Aprender qué es el amor al Señor, porque muchos cristianos hablan de que aman al Señor como Pedro. Ay, Señor, tú sabes que te amo. Pero de acuerdo a lo que el Señor quería mostrarle a Pedro es que quizá no le amaba como debería. Por eso le pregunta de esa manera 3 veces. Y Pedro como que la tercera vez recapacita y se pone triste. ¿Por qué me pregunta? Señor, tú lo conoces todo y quizá. La verdad es que aunque estoy diciendo que te amo, no te amo. La lección de lo que es el verdadero amor a Jesús. Pedro aprendió, ¿saben qué? Que el amor al Señor Jesús es mucho más que palabras. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. El amor al Señor es mucho más que palabras, tiene que ver con acciones. Y esa es una lección que no podemos pasar por alto. Si el Señor le preguntara a usted, ¿me ama? ¿Qué le diría a usted? Sí. ¿Qué le mostraría? El Señor no se impresiona porque le digamos que lo amamos. Esto es de actos. Cada vez que Pedro le responde, sí, Señor, ¿con qué le responde el Señor? La contraparte. Ah, ¿me amas? Pastorea, apacienta, haz algo. Amar al Señor es tenerlo como prioridad. Porque mire, el versículo 15 inicia diciendo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire lo que le va a enseñar allí el Señor a Pedro. ¿Qué es el amor a Jesús? De acuerdo al versículo 15, el amor al Señor es prioridad. La frase que dice, ¿me amas más que estos? Es una frase que está construida de tal manera en el texto griego que puede significar 2 cosas que son interesantes. ¿Me amas más que estos? Se refiere a los peces que pescó. ¿Me amas más que tus peces que acabas de pescar? Eso por un lado, puede significar eso. Acuérdese que después vuelven y pescan y allí el Señor le permite. Y cuando ya la red está allí con los peces, le dice el Señor, Pedro, ¿me amas más que estos que acabas de pescar, estos pececitos? ¿Cómo se llama eso? Prioridad, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad? Amor al Señor se traduce en prioridades. En la Biblia el correcto amor tiene que ver con acciones, no con palabras. Para el mundo allá afuera el amor son palabras, son poemas, frases bonitas.
esquelas perfumadas, muñecos. Eso es para el mundo allá afuera el amor. De acuerdo a la Biblia, el amor es acciones. De tal manera amó Dios al mundo, ¿y qué? Dio una acción. Cuando habla del amor del esposo a la esposa, ¿qué dice? Que debe que sustentarla, cuidarla, ¿se acuerdan? Actos. Todo lo que menciona primero los Corintios 13 del amor, ¿a qué se refiere? Acciones. Y Pedro tuvo que aprender la lección del amor al Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Actos. Estas palabras, más que esto, se refiere a los peces que pescó, puede ser, como aparece la frase. También se refiere más que esto a los demás discípulos. Pedro, ¿tú me amas más que, por allí estaba el Tomás Dídimo, ¿me amas más que Tomás Dídimo? Oye, Pedro, ¿tú me amas más que los hijos de Zebedeo? ¿Me amas más que Natanael? Porque ahí estaban. Sí, Señor. Pues esto se refleja en lo que haces, prioridad. No solo el Señor le muestra que el amor a Él son prioridades, sino también dice el versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué más tiene que ver con el amor al Señor? Servicio, ¿no? El mismo acto del amor nos lleva a servir, ¿no es cierto que sí? ¿Sí o no? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Escribe 2 cartas. Pedro, ¿me ama? No, públicalo a todo mundo. Di y anda por las calles diciendo que me amas. ¿Me amas? Sírveme. ¿Usted ama al Señor? Todos dicen que sí. Pero el Señor dice: servicio es equivalente a amor. El amor que no sirve es un amor que no sirve, aunque parezca un trabalenguas. ¿Cuántos cristianos? Ah, Señor, te amamos. El Señor dice: sí, el servicio. La mayor evidencia de amor al Señor es cuánto estamos dispuestos a hacer por Él. Esa es la evidencia del amor. Es imposible amar al Señor sin hacer algo por el Señor. Imposible. El que ama naturalmente se está dando, porque eso es el amor, una entrega. ¿Qué damos al Señor? ¿Qué hacemos por Él? Pedro aprendió la lección de lo que es el amor al Señor. Pero una tercera lección que tuvo que aprender el apóstol Pedro. Mire lo que dice los versículos 18 al 22. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado a la de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La tercera lección, ¿no?, en la vida del apóstol Pedro. ¿Y sabe cuál es? La lección del costo de seguir a Jesús. ¿Lo vieron? El costo de seguir a Jesús. ¿Somos conscientes de que nos va a costar seguir al Señor? 2 veces le dice el Señor a Pedro: sígueme, sígueme. Y detrás de esas frases, sígueme, en el versículo 18 y 19, ¿sabe qué le costaría al apóstol Pedro seguir al Señor Jesús? Le costaría la vida. Porque por eso dice el versículo 18 y 19, que cuando era joven iba donde quería. Cuando sea viejo, extiende sus manos y otro lo va a llevar a donde no quiera. Y después dice: esto dijo con qué muerte había de glorificar. Y añadió: sígueme. Seguirme te va a costar la vida. ¿Es consciente usted de que seguir al Señor nos puede costar? Tal vez no la vida. Gracias a Dios ya no hay persecución, ¿no? En aquel tiempo sí. Esto que menciona ahí sucedió en la vida del apóstol Pedro. La historia menciona que el apóstol Pedro fue crucificado con los pies para arriba. Por eso extenderás tus manos. A eso se refiere. Extendió sus manos, lo iban a crucificar, pero Pedro dijo: sí me crucifican, pero no como mi Señor. Con los pies para arriba, y murió. Le costó la vida. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Somos conscientes de que seguir al Señor nos puede costar? Tal vez no la vida, pero sí. Hay un precio que pagar. Es aquí donde se ve la falsedad del evangelio light. Pare de sufrir, 0 problemas. Un plan maravilloso para su vida. Todo cielos abiertos, bendiciones por donde vaya. 0 enfermedad, 0 miseria, dice el evangelio falso. Eso es mentira. Seguir al Señor verdaderamente como Él dice, a su manera, cuesta. Pedro, te va a costar. Porque mire que luego del versículo 19 dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Seguir a Jesús le costaría la vida. ¿Vieron que el Señor le dice? Esto dijo, ¿por qué? El Señor sabía. Él conoce el futuro y futuramente, Pedro, vas a morir.
Pero si estás dispuesto a seguirme y sabes que seguirme cuesta, pues parece que no te va a costar. Porque cuando estamos dispuestos, resueltos al Señor, lo que parece que cuesta no cuesta. ¿Por qué? Porque hay una decisión de seguir al Señor. ¿Cuándo entenderemos que seguir al Señor cuesta, hermanos? Y eso es lo que no han entendido los cristianos muchas veces. ¿Me va a costar? Sí. Esfuerzo, diligencia, negarse a usted mismo, negarse al mundo, negarse quizá a las comodidades, negarse a usted mismo, como dijo el Señor, tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Cuesta. Pero a veces pensamos, no, ¿cómo que me va a costar? Sí. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y le añadió otra vez, sígueme tú. ¿Qué más le costaría al apóstol Pedro seguir al Señor? Aparte de la vida, los versículos que hemos leído, menciona que le costaría quitar su mirada de otros, porque algunos no siguen al Señor porque andan, oye Señor, ¿y este que viene aquí de nosotros qué? Entonces le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él quede hasta que venga, ¿a usted qué? Su deber, Pedrito, es seguirme a mí. Deje de estar mirando a Juanito, porque era Juanito. Como algunos que se creen tan santurrones, mirando a todo, y este que, y este, y el otro, y ¿a usted qué? Su deber, mi deber es seguir al Señor. Seguir al Señor nos costará quitar la mirada de otros, porque la excusa de algunos santurrones es, yo por eso no voy allá, porque mire este, mire el otro, mire el otro. ¿Qué a usted? Siga al Señor, ese es su deber. Pedrito con Pedrito, Juanito con Juanito. Así lo está diciendo el Señor. Pero hay mucha gente así, que quiere seguir al Señor, pero anda mirando de lado a ver. Porque eso fue lo que pasó. Perderse el privilegio de ahí, el Señor resucitado, a estar allí en la compañía. Pero Pedro, le pasa lo de la mayoría, ¿no? Mirando al otro. Oiga, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dice, eso no te compete a ti. A ti te compete seguirme. Y lo entendieron mal porque después mire lo que pasó. Versículo 23. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, lo entendieron mal y comenzaron a decir, ay, Juan no va a morir. Eso no dice. Eso se refiere de que Juan sería testigo ocular del Apocalipsis. Él vería los eventos previos a que el Señor volviera. El Apocalipsis. Nunca dijo el Señor que no moriría. Sí murió, pero lo entendieron mal. Seguir al Señor nos va a costar quitar la mirada de otros y eso es algo que cuesta a muchos, porque somos muy dados a siempre mirar al otro. Uno, para sentirnos superiores y otros, para sentirnos frustrados. Eso es lo que causa cuando miramos a otro. Si miro al otro, uy, me siento, no, yo soy mejor, el fariseo, ¿no? Yo no soy como este lado. O, ay, yo me siento peor. La medida para el cristiano es Cristo, no otro cristiano. No es el que tiene usted al lado, es Cristo. Deje de estar mirando a este y al otro. Juanito es Juanito, Pedrito es Pedrito. Cada uno tiene responsabilidad delante del Señor. Y el Señor le dice, y a ti que sígueme. Pero como hay mucha gente con la mirada en el otro, ¿qué? Mírese usted. Cada uno somos responsables delante de Dios. No somos una secta que andamos como policías cristianos disfrazados a ver detrás de cada hermano. Cada uno es responsable delante de Dios. ¿O no? Eso lo hacen las sectas, no el internet, no lo esto, todo lo controlan, lo manipulan. ¿Y a qué hora saliste? Esas son las sectas. Cada uno es responsable delante del Señor. Si usted no obedece al Señor, usted es responsable delante del Señor. Si yo desobedezco al Señor, soy responsable delante del Señor. Pedrito con Pedrito, Juanito con Juanito, ¿no le parece? Pero hay gente así que se cree el policía de la iglesia. Entonces, y este, y el otro, y la que, y yo. ¿Y usted qué, hermanito? ¿Usted qué, hermanita? ¿Qué de usted? Qué vergüenza, ¿no? Hay tanta gente metida en la vida de otros. Un Pedro, ¿no? ¿Y qué de este? ¿Qué de este? ¿Y qué de usted? La lección de que debemos quitar la mirada de otros. A Pedro le costó, ¿no? Nos cuesta a nosotros también, ¿no? Demanda, Dios demanda cosas. Por eso estas lecciones son muy importantes. Porque Pedro, aparte de ser apóstol, ¿sabe qué era? Discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Todos los que estamos aquí somos discípulos también del Señor. Luego somos aprendices. Aprendamos también de estas lecciones del apóstol Pedro. Aprendamos el día de hoy. Y fíjese que no solo aprendemos de la primera y segunda de Pedro, sino de lo que se escribió acerca de Pedro. ¿Qué lección tiene que aprender usted en este día? Alguna de esas, ¿no? Por favor, acepte la voluntad de Dios si no lo ha hecho, acéptela. Aprenda, realmente examine su calidad si usted ama al Señor genuinamente, no de palabra. Y aprenda que seguir al Señor cuesta. A Pedro le costó. Y a cada uno de sus discípulos, nosotros en este tiempo, también nos va a costar. Pero con todo y eso, no podemos pasar por alto estas lecciones importantes en la vida del apóstol Pedro. Pensemos en estas lecciones. Qué importante la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Importantísimo. Desecharla produce derrota, fracaso, dolor, quebrantamiento. Qué importante que evaluemos nuestro amor al Señor. ¿Será que sí amamos al Señor? Qué importante el saber que seguirle nos cuesta.
Colóquese en pie, vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, estamos delante de ti, Señor. Gracias por este momento, por tu palabra, siempre es viva y eficaz. Te ruego, Señor, que no salgamos de este lugar sin haber aprendido estas lecciones tan importantes. Ayúdanos, Señor, a hacer, amar, honrar tu voluntad. Amarte realmente, no de palabra, de hecho y en verdad. Sabemos, Señor, que seguirte nos puede costar. Pero con todo y eso, Señor, danos esa firme resolución de seguirte a pesar de todo. Como entonamos en ese himno, seguir tu caminar sin desmayar, seguir sin mirar atrás. Danos, Señor, esa resolución firme en nuestros caracteres. Y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.